Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En un ratito les vamos a contar, hay una novedad muy importante respecto al tema de las segundas dosis y lo que están pensando en el gobierno para cruzar vacunas. Damián Glam tiene información exclusiva respecto a qué están pensando en el gobierno con el problema este que hay 6 millones de personas que están esperando la segunda dosis del segundo componente de la Sputnik V y hay dificultades para que pueda llegar. Bueno, ¿qué están evaluando en términos del cruce de vacunas? Algo que se está probando en Europa, en Inglaterra, también en Estados Unidos, pero hasta ahora no había nada acá. Bueno, a ver qué posibilidades hay y con qué vacunas estamos hablando. También vamos a contar ¿qué está pasando en la interna de Juntos por el Cambio? Atención que hoy a la tarde se ven cara a cara, frente a frente, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Y vamos a contar cómo se va a definir esa interna por las candidaturas en Juntos por el Cambio. Hay una reunión clave hoy a las 6 de la tarde y te vamos a anticipar cuáles son los principales puntos de esa reunión. Vamos a hablar del tema monotributo. Atención que hay novedades y sorpresas nuevamente con el tema monotributo. Vamos a volver sobre el tema alquileres. Pero vamos a empezar con esto. Lo que fue ayer una señal sorpresiva. Estamos prácticamente terminando el programa. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sorprendió con un preacuerdo con el Club de París y plazo hasta marzo del 2022 para negociar y no caer en default con el Club de París. Ahora vamos a contar, esto significan 3 señales relevantes para la economía en esta coyuntura muy delicada. Y la pregunta es si va a alcanzar para frenar al dólar, que ya estamos viendo en los dólares alternativos presiones adicionales. Ahora vamos a contar qué está pasando con el contado con liquidación, con el dólar blue. Pero la pregunta es si esto alcanza para frenar al dólar a partir de fines de julio, agosto, cuando seguramente se va a desatar, como todos los años, la dolarización preelectoral y, de hecho, el Banco Central está esperando, por eso estuvo acumulando en los últimos meses fuertemente reservas. Bueno, ¿cuáles son las 3 señales para la economía del anuncio que hizo ayer, sorpresivamente, insisto, el ministro de Economía, Martín Guzmán? Bueno, Guzmán anuncia que hay un preacuerdo con el Club de París. Recuerden que el Club de París en mayo había que pagar 2.400 millones de dólares. Era algo que ya se venía pateando desde mayo del 2019, cuando en ese momento, ya también en plena crisis cambiaria, el gobierno de Macri decide suspender el pago con el Club de París y el acuerdo que había cerrado en 2014 Kicillof preveía 2 años de gracia, es decir, podías patear 2 años sin pagar. Bueno, mayo del 2019 no se pagó el vencimiento, mayo del 2020 llega el gobierno de Alberto Fernández y tampoco paga ese vencimiento. Y en este mayo pasado vencían los plazos. Había que pagar los 2.400 millones de dólares. No se pagó y entraron a correr 60 días hasta el 31 de julio. Había tiempo para que Argentina no sea declarada directamente en default con el Club de París. Nosotros hemos contado que el Club de París es un grupo grande de países que le han prestado bilateralmente a la Argentina. Y esa organización, el Club de París, lo que hace es renegocia por todos esos países que bilateralmente tienen créditos con la Argentina, entre ellos los principales países europeos, Alemania y también Japón. Son más o menos los mismos que están después en el directorio y tienen la voz cantante y sonante en el directorio del FMI. También está Estados Unidos, obviamente, que es el que tiene el principal peso en todas las discusiones de los organismos internacionales, tanto en el Club de París como también en el FMI, más allá de que el Club de París es administrado por el ministro de Economía francés, justamente tiene sede en París. Bueno, ¿qué es lo que se acordó? Se pagan 430 millones de dólares, en vez del vencimiento de 2.400 millones, se van a pagar 430 millones de dólares en 2 cuotas, una ahora y la otra a fines de febrero. Y se establece que hay tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para negociar con el FMI y refinanciar con el Club de París. ¿Por qué para negociar con el FMI y después refinanciar
con el Club de París porque el Club de París ya había advertido, eso es lo que recibió como respuesta Alberto Fernández y Guzmán en estas negociaciones que encararon, que para hacer una refinanciación más larga con el Club de París se necesita antes un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ¿cuáles son las tres señales que está enviando muy importantes con este acuerdo o preacuerdo el gobierno argentino y Guzmán con el Club de París? Bueno, en primer lugar, la primera más importante, que no quieren caer en otro default. Es decir, envían la señal de que hasta marzo del 2022 Argentina no va a caer en default, pero además envía la señal de que quieren arreglar, de que quieren cerrar algo, porque si no, no pagarías 430 millones de dólares. Es decir, para las reservas que tiene Argentina es una cantidad muy importante de reservas y no estás pagando esas reservas y después vas a caer en default. Es decir, la señal que se envía, lo mismo que pasó en su momento con los acreedores privados, a los cuales Alberto Fernández le pagó 3.000 millones de dólares, hasta que después llegó en agosto del año pasado a un acuerdo. Pero siempre decíamos, obviamente que va a haber acuerdo, porque si no, ¿para qué le pagaste 3.000 millones de dólares de las reservas? Obviamente que ahora también va a haber acuerdo con el Club de París y con el FMI. Si no, ¿para qué le pagás los 430 millones de dólares de reservas? Si no llegás a un acuerdo después, estás en el peor de los mundos. Soltaste las reservas y no llegas a acuerdo. Claramente se envía la señal de que no se quiere caer en otro default. Esto es importante, lo del Club de París, insistimos, básicamente para las empresas grandes, para empresas multinacionales, empresas europeas que invierten en la Argentina y que necesitan que Argentina siga performance con el Club de París, es decir, que siga cumpliendo con sus obligaciones con el Club de París para seguir teniendo las ventanillas de financiamiento, no solamente de sus casas matrices, sino también de los bancos de fomentos como el Exim Bank japonés y otros bancos de fomento y de crédito multilateral. Entonces, se envía esa señal, Argentina no quiere caer en otro default, primera señal importante. La segunda es la señal de que hay decisión política en Washington y en Europa para acompañar la refinanciación de deudas de la Argentina. Esto lo venimos diciendo. Acá el problema no es que Washington está duro o que los países europeos están duros. Están todos muy condescendientes con sus deudores y en particular con la Argentina, muy condescendientes. Acá el problema es la definición del gobierno argentino. ¿Por qué digo que esto confirma que hay una decisión política en Washington, la administración Biden y también en los países europeos? Las señales que enviaron Merkel, Macron, Pedro Sánchez y otros gobiernos. Porque la Argentina en realidad no podía conseguir un acuerdo para postergar esta deuda con el Club de París si antes formalmente no tenía un acuerdo con el FMI. Bueno, no tiene un acuerdo con el FMI y está postergando la deuda. Encontraron una fórmula, una ingeniería financiera en los estatutos del Club de París para postergar. Y eso revela que hay una decisión política enorme en Washington, el gobierno norteamericano y los países europeos de ayudar a la Argentina. Es decir, el problema hoy no es el mundo, sino las definiciones que tiene en todo caso el gobierno argentino. La tercera señal importante es que creo yo que va a haber acuerdo con el FMI. Porque efectivamente Argentina tiene dos vencimientos importantes con el FMI, uno en septiembre y otro en diciembre. Los dos son de 1.800 millones de dólares cada uno, es decir, más de 3.600 millones de dólares de vencimientos con el fondo este año. Y lo que plantea Guzmán es que eso se va a cancelar con los DEC, los derechos especiales de giro que envía el FMI probablemente el mes próximo, vamos a tardar en agosto, a la Argentina, cuando a fin de este mes se amplíe la ampliación de capital del Fondo Monetario y a la Argentina le correspondan 4.300 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, la moneda del FMI, es decir, una especie de regalo que cae del cielo o de Washington a la Argentina, y Guzmán cree que con eso va a poder cancelar esos dos vencimientos si se posterga el acuerdo con el FMI para después de las elecciones. Ahora va a contar Slotnick que Guzmán sigue diciendo que él quiere un acuerdo antes de las elecciones para anclar expectativas, que la situación es muy frágil, que hay que hacer un acuerdo antes de las elecciones, pero si prevalece la posición política del gobierno de postergar hasta después de las elecciones el acuerdo, y en todo caso el nuevo plazo para un acuerdo es marzo del 2022, porque eso está atado también a renegociar con el Club de París. Bueno, Guzmán tiene la estrategia de que en septiembre y en diciembre Argentina no caiga en default con el FMI usando los DEC, los derechos especiales de giro, para cancelar esos vencimientos.
¿Y por qué digo que es muy probable que eso se haga y que haya después acuerdo con el FMI? En todo caso, ahora vamos a ver cuáles son las preguntas, los interrogantes que hay. Porque en el 2002, incluso después cuando llega Kirchner en mayo del 2003 al poder, la Argentina entró en default con el Club de París en ese momento y se estuvo muchos años en default con el Club de París, hasta el 2014 que renegoció Kicillof, pero nunca se estuvo en default con el FMI. Es decir, Kirchner siguió pagando ni con el FMI, ni el Banco Mundial, ni el BID, los organismos internacionales con sede en Washington. Argentina siguió pagando los vencimientos, puntualmente los vencimientos de deuda, y hacia finales del 2005 canceló toda la deuda con el FMI por 10.000 millones de dólares. Entonces, si vos estás pagándole ahora al Club de París para seguir en carrera y estás usando parte de tus escasas reservas, bueno, para no caer en default con un organismo que habías caído en default en el 2002, bueno, es muy sensato pensar que quieren acordar en algún momento con el FMI para no caer en default con el FMI, con el cual ni siquiera caíste en 2002 o en 2003 en default. Ahora, la pregunta clave es ¿cuándo y cómo se cierra el acuerdo con el FMI? No si va a haber acuerdo. Esta voluntad política que hay en Washington y en Europa respecto a acompañar y ayudar a la Argentina marca que efectivamente en algún momento va a haber un acuerdo, pero la pregunta es cuándo, en primer lugar. Guzmán, insistimos, quiere un acuerdo antes de las elecciones, pero en el gobierno parece quedar claro de que no hay ninguna voluntad política para, en medio de lo que es una campaña electoral feroz que ya se está alargando, cerrar y presentar en la Argentina un acuerdo con el FMI, un acuerdo que además después tiene que tener validación parlamentaria de la mayoría del oficialismo y la oposición. Imagínense, en medio de la campaña electoral, enviando al Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario. Y el otro tema clave es cómo se cierra ese acuerdo, porque, insisto con este punto, un acuerdo con el fondo no te garantiza para nada que no vayas a tener una nueva crisis por delante. De hecho, miren lo que le pasó a Macri. Macri cerró un acuerdo con el FMI en junio del 2018, en medio de la crisis cambiaria que estaba atravesando en ese momento el gobierno, fracasó ese acuerdo y volvió a suscribir un acuerdo más amplio con los 44.000 millones de dólares, en realidad eran 57.000 millones de dólares, se desembolsaron 44.000 millones de dólares en septiembre del 2018, y aún así seguiste de crisis cambiaria en crisis cambiaria, y fíjense cómo terminó desde el punto de vista de la economía el gobierno de Macri. Entonces, si vos querés salir de la posibilidad y despejar el horizonte de una crisis a futuro por delante, y este es un país que viene en los últimos 4 años de crisis en crisis, el acuerdo con el FMI o el Club de París puede ser condición necesaria, pero no suficiente. Es importante cómo se firma ese acuerdo, cuál es el plan que hay detrás, cuáles son las metas de reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria y de recrear las expectativas domésticas. Por eso es lo que se está discutiendo ahora. Pasando en limpio, hay 3 señales importantes que envió ayer Guzmán. La pregunta ahora es, bueno, tienen plazo hasta marzo del 2022, está todo despejado, todo lo que escribieron en las últimas semanas los bancos de inversión, que Argentina iba al default con el Club de París y todo eso ha quedado despejado. La pregunta es cuándo y cómo se va a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora va a contar Zlotnik qué es lo que quiere Guzmán, que sigue insistiendo que va a ser antes de las elecciones, pero tenemos a 2 invitados para dialogar con ellos este tema. Está Claudio Loser, que es argentino, está allá en Washington hace muchísimos años, ha sido un funcionario muy importante del Fondo Monetario, de hecho ha sido uno de los funcionarios del fondo argentino que más alto llegó en la estructura del FMI, y está Juan Napoli, que es un hombre del mercado financiero. Ahora le quiero preguntar, porque evidentemente hoy con esta señal están los bonos repuntando, empezaron por lo menos repuntando, vamos a ver qué está pasando ahora, pero se había generado en los últimos días algún clima financiero de mucha incertidumbre con la Argentina. Claudio, ¿cómo estás viendo esta novedad, esta sorpresa que dio Guzmán ayer? Que insisto, muchos decían Europa, Estados Unidos no le está prestando atención a un acuerdo con el FMI. Bueno, envió la señal de que
por lo menos le dieron tiempo hasta marzo del 2022 para que Argentina siga en regla con el Club de París. Me parece que eso es una noticia muy positiva. Tu presentación fue muy completa, casi me quedo sin palabras, pero creo realmente que esto es un elemento muy que va a ayudar a la Argentina. El Club de París es flexible. El hecho de que le paguen algo ya ayuda en términos de la negociación de los atrasos, y con un pago adicional, aunque sea cada uno de 10% del total de la deuda, son importantes. Es más complejo la situación en el fondo. Primero, que el ministro Guzmán dijo algunas cosas totalmente incorrectas en términos de que no había visitas de artículo 4 por el fondo. Se ve que estuvo mal informado por eso, pero esos son detalles. Yo creo fundamentalmente que hay una voluntad muy grande del fondo de ayudar. Yo creo que sería fantástico, pero yo estoy afuera. Sería fantástico si se negociara antes de las elecciones. Si pagan por lo menos el pago del mes de septiembre, yo creo que sería muy, muy importante, porque le daría un poco más de alivio, de alivio en términos de funcionamiento, no de sustancia, a la Argentina. Sin embargo, pienso que lo mejor sería sentarse a hacer una negociación, correr los plazos y no gastar los derechos especiales de giro, sino mantenerlos como reserva en el Banco Central. Por eso decís que sería mejor negociar antes y no gastar los derechos especiales de giro en estos dos vencimientos, si igualmente está yendo a una refinanciación global con el FMI de los 44.000 millones de dólares. Exactamente, eso yo ciertamente no lo podía decir también. Ahora, estás notando, yo decía, es evidente por un lado que Argentina da la señal de que quiere voluntad de pago, si no, no te vas a desprender de 400 millones de dólares de reservas en este momento. Pero además hay una señal política enorme de Europa y de Estados Unidos de que quiere apoyar a la Argentina, porque la verdad que le han buscado toda la vuelta para que efectivamente Argentina no caiga en default con el Club de París. Sí, pero tiene una condición. O sea, yo creo que le ayuda muchísimo. El Club de París absolutamente está entendiendo esto. El Club de París tiene problemas con muchos países en términos de endeudamiento, así que en eso está muy bien, pero todos le mandan el mensaje: pero ponete a trabajar con el Fondo Monetario Internacional. Esto por ahora entendemos, vamos a ser flexibles, pero si no, te sentás a negociar y con un programa decente, entre comillas, ahí ya no podemos ayudar. Esa es mi interpretación, y creo que es la interpretación del mercado también. A ver, le vamos a preguntar a Juan Napoli, que es un hombre que está ahí, es presidente del Banco de Valores. Y Juan, ¿cómo estás viendo esto? En los últimos días había un clima financiero donde empezaban a subir los dólares alternativos, ¿no? A ampliarse un poco la brecha cambiaria. Los bonos que habían recuperado mucho en las semanas anteriores, de niveles del tercer subsuelo, empezaron a caer, a languidecer. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Yo vi al principio el arranque del día, los bonos estaban para arriba, ahora están cayendo. No, pero están neutros, digamos, con alguna suba mínima del 0,3%. Bueno, ajustaron la suba que tenían a principio del día. Pero ¿cómo estás viendo las señales desde el punto de vista financiero para Argentina? Las señales son muy positivas en el sentido que con el acuerdo logrado en el día de ayer o anunciado, lo que se está haciendo más que nada es preservar reservas, digamos. Cuanto menos pagás a los organismos internacionales, estás un poco más tranquilo en ese sentido. Aparte son dos cuotas, vos lo explicaste, Maxi, una es a fin de julio y una para marzo del año que viene. Compartiendo pantalla con Claudio Loser sería irrespetuoso de mi parte hablar del Fondo Monetario. Simplemente voy a dar una sensación y un punto de vista de vida en Argentina y de olfato político, económico. Yo
no vislumbro un acuerdo con el fondo antes de las elecciones. Me parece que lo que se logró con el Club de París, precisamente con la segunda cuota, y con el fondo es precisamente pasar las elecciones de medio término, que no es poco, ¿no? En 5 semanas se están definiendo los candidatos, es la primera vez que el kirchnerismo va a una elección en el conurbano con una inflación tan alta, y se está jugando nada más y nada menos que gobernar medio mandato con ambas cámaras, con la mayoría. Así que el mercado lo interpreta bien. Recordá que seguimos en precios irrisorios, por más que el mercado se haya acomodado. Argentina no está claramente en el radar, si bien hubo algunos incrementos en las posiciones de algunos fondos. Básicamente mi situación es esa, que fue una buena jugada del ministro, que preservar reservas, pasarse de la elección, y yo creo que los dos acuerdos pasan para el año que viene, pero insisto que es una sensación personal. Te hago una pregunta respecto a eso. Vos decís, bueno, es un puente justamente para que no esté revoloteando la necesidad del acuerdo con el fondo antes de las elecciones, ¿no? Tenés un puente donde se despeja esta idea, por lo menos hasta marzo, y después de la elección negociarás. Coincido con vos del tema del clima político, la importancia del oficialismo de esta elección, también para la oposición. Ahora, ¿vos crees que esto alcanza, que era la pregunta que yo también hacía, para que a fines de julio, agosto, en la dolarización previa electoral típica de la Argentina, fueron todos los años, no haya una tensión adicional, que no se dispare la brecha, que el Banco Central no tenga que estar perdiendo reservas, actuando también en el contado con liquidación en los mercados del dólar alternativo? Sí, no te olvides que sumó casi 7.000 millones en reserva. También está en el sentido de intervenir un poco menos. De hecho, está interviniendo un poco menos. También sabemos que la cosecha no es infinita, por lo cual las compras del Banco Central se van a reducir, se van a espaciar. Venimos de un mayo con mejor inflación, a pesar de que es altísima, pero peor en los commodities. Atención con ese dato, que hasta ahora te venía salvando la soja, y con $100 menos de soja te implican 5.000 millones menos en la cosecha. Así que inflación y commodities son dos variables a tener muy en cuenta, pero yo creo y estoy convencido que hasta en la elección el central va a tener de fuego para intervenir, y lo he hablado alguna vez con vos. En este juego de la brecha, lo que yo veo es que se vaya incrementando un poco el crawling peg, que viene entre 1 y 1,5, y tratar de bajarla por ese lado, porque ya te digo, la capacidad de intervención está, por lo menos hasta la elección. Les agradezco a los dos. Gracias, Claudio Loser, gracias, Juan Napoli, muy amables como siempre, muy interesante escucharlos. Después vamos a contar la información que tenés, que dice en el Ministerio de Economía, que puede haber un acuerdo y demás. Bueno, atención con lo que está pasando con el tema vacunas, Damián, porque empiezan a hablar en el gobierno también de la posibilidad de combinar vacunas ante el problema de segundas dosis con la Sputnik V. Exactamente, son dos problemas. Por un lado, la escasez de vacunas, y por otro lado, porque hay muchos estudios en el mundo que muestran que combinar vacunas de distintos laboratorios mejora la respuesta inmune del organismo. Y como vos decías, algunos científicos, inmunólogos ya lo habían anticipado, pero hoy por primera vez lo reconoce esta posibilidad de la ministra Carla Bisotti, que dijo textualmente, hablando de la combinación de vacunas, es una posibilidad de intercambio de vacunas que se evalúa desde el primer momento por las dificultades en el acceso, pero lo estamos evaluando. Y de hecho, esto, Maxi, en un contexto más amplio, donde hoy, hablando de la escasez de vacunas, desde el gobierno ruso reconocieron que hoy están apuntando en la producción de vacunas a abastecer el mercado interno y postergando los compromisos internacionales, ¿no? De hecho, lo dijo el propio vocero del gobierno de la Federación Rusa. Ahora, te decía, hay dos cosas. Ahí podemos leer las declaraciones de Dmitry Peskov. Dijo, como la prioridad absoluta es el consumo interno y la satisfacción de las necesidades internas, en esta prioridad que los fabricantes de nuestros departamentos se están concentrando ahora. No es posible satisfacer absolutamente toda la demanda en el extranjero de inmediato, pero todas las obligaciones se cumplirán, lo que dijo hoy el gobierno ruso. Y en este contexto, Maxi, es donde aparece la confirmación del gobierno nacional. Por un lado, y esta es información que me aporta Maxi desde el Ministerio de Salud,
esta idea de combinar distintas vacunas apunta, por un lado, a mejorar la respuesta del sistema inmune. De hecho, citan algunos estudios que ya se hicieron entre distintas vacunas, como la de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax y Janssen. Y de hecho, antecedentes prácticos, como veníamos contando, en Italia se empezó a implementar como segundas dosis de AstraZeneca para los menores de edad, de menores de 40, la vacuna de Pfizer. Y de hecho, en Alemania también, y de hecho se dio a conocer que la propia canciller Angela Merkel combinó esta misma semana como segunda dosis, le pusieron la vacuna de Moderna y había recibido la vacuna de AstraZeneca. O sea, que también se está avanzando, y no por temor a la vacuna, sino para mejorar la respuesta inmune. En la Argentina, hasta ahora, perdón, el tema de usar primera dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer, como están haciendo ahora en Italia para los menores de 60, o lo que vos contás, que la propia Merkel se vacunó la primera con AstraZeneca. Con AstraZeneca en abril, y esta semana la segunda con la vacuna de Moderna. Y la segunda con Moderna, hasta ahí no hay problema. El problema tampoco es AstraZeneca acá en la Argentina, porque primera y segunda dosis son lo mismo, o sea que no habría problema, digamos, con segundas dosis y AstraZeneca. El problema es la Sputnik. ¿Y se ha comprobado alguna combinación con el tema Sputnik? Bueno, de hecho, sí. Hay dos cosas que se están trabajando. Una lo dijo Bisotti, que la Argentina logró una suerte de acuerdo para que se analice Sputnik V con AstraZeneca, pero en realidad están pensando en otra cosa, para suplir el componente 2 de la Sputnik V que está faltando en la República Argentina. Ahora vamos a ver los números. Por un lado, de hecho, lo que se está trabajando es combinar con otra vacuna, que es la monodosis de CanSino. La monodosis de CanSino, que la Argentina firmó hace 10 días contratos para adquirirla. De hecho, estarían llegando ahora a fin de mes, en junio, las primeras dosis. ¿Y por qué con la vacuna de CanSino? Porque comparte el mismo componente viral, el adenovirus 5, con el componente 2 de la Sputnik V. De hecho, la Sputnik V son una combinación de dos vacunas distintas. Una está hecha en base al adenovirus 26, que es el componente 1, y el componente 2 en base a otro virus, que es el adenovirus 5, que es el mismo que se utiliza para la elaboración de la vacuna de CanSino. Y esto, Maxi, es lo que se está evaluando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que cuando llegue esta vacuna, que insisto, fue pensada como monodosis, o sea, como una vacuna que no requiere un refuerzo, solamente una dosis, pueda utilizarse para suplir la falta del componente 2 de la Sputnik V. Y de hecho, ahí vemos cuánto es la falta. Tenemos números. La Argentina se recibió de la Sputnik V 9.415.000 dosis. La gran mayoría, 7.875.000, son del componente 1 y 1.540.000 del componente 2, que de hecho ya se aplicaron 8.700.000, ¿no?, de ese total. Y lo que se sabe, que fue anunciado tanto por el gobierno nacional, que firmó un contrato por 5.400.000 dosis con CanSino, también otras provincias, algunas provincias como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, firmaron otros contratos. En total habrá disponibles 12.400.000 dosis de la vacuna de CanSino, si por supuesto se cumplen con los contratos. Hasta ahora hemos visto que los laboratorios no están cumpliendo, pero esto permitiría no solamente avanzar con, alcanzar a más población con una vacuna, con una dosis, pero también lo que se está evaluando es completar con esta vacuna de CanSino los esquemas de vacunación de la Sputnik V. Hasta ahora, ¿qué se sabe? Pensando en el segundo componente, en un vuelo que va a llegar en los próximos días, ya se confirmó que sale a Moscú. Desde el gobierno ruso le dijeron a Bisotti, ella lo contó, que vendrán componentes 2, no se sabe cuántos, pero Maxi, esta alternativa podría suplir precisamente la carencia del componente 2. Lo que sí está confirmado que el gobierno va a avanzar para que toda la población complete el esquema de vacunación, porque de hecho ese es el objetivo y no cambió. El tema es que por primera vez confirman que están evaluando combinar las vacunas, y ahora estamos contando que podría ser con la vacuna de CanSino. Bueno, ahora vamos a hablar con algún experto que nos cuente, digamos, si esto es posible, cómo es esto.
Está el subsecretario de Atención Primaria de Ciudad de Buenos Aires. El doctor Gabriel Batistela es médico, medicina familiar. Doctor, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? ¿Es así? Sí, soy médico de familia. Bueno. Doctor, hubo problemas en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta semana, gente que fue a aplicarse la segunda dosis de Sputnik y no estaba. Sí, tenemos cerca de 50, 60 mil personas que están cerca de los 3 meses de su primera dosis con Sputnik y todavía no ha llegado este segundo componente. Más allá del problema administrativo, digamos, ¿no? De que fue la gente y no estaba el segundo componente y que, bueno, tendrán que reprogramar el turno. ¿Qué se va a hacer en esos casos? Todavía, bueno, en esta semana, lo anunció la ministra, es muy probable que iba a ser entre hoy o mañana, iba a salir un vuelo para Rusia para traer ese segundo componente. De todas maneras, un poco con el mensaje que decimos, la vacuna no tiene un vencimiento, no es que van a perder rápidamente los anticuerpos que ganaron. Evidentemente, mientras más cercano al plazo donde se recomendaba es mejor, pero no es que van a dejar de tener esas defensas y lo antes posible que se consigan esas dosis, nosotros estaríamos aplicando en la ciudad los segundos componentes, que parte de la estrategia que ahora vamos a hacer, nosotros llegamos el fin de semana a ya tener el 41% de los porteños vacunados con un primer componente, y vamos con el 11% con los 2 componentes. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a profundizar la aplicación de este segundo componente. Mañana nos llegan vacunas de AstraZeneca, de las que llegaron ayer, así que vamos a acelerar todos los segundos componentes para completar la vacunación, dado el momento epidemiológico y la aparición de la variante Delta, que es más recomendable tener los 2 componentes, así que vamos a ir adelantando los segundos componentes a medida que vayan llegando. Con AstraZeneca no hay problema porque es lo mismo, y con Sputnik tenemos que esperar hasta que lleguen al país. Ustedes han hecho ahí un cambio de estrategia porque hasta ahora seguían con la estrategia del gobierno nacional de vacunar a la mayor cantidad de personas con primera dosis. Ahora lo que están diciendo es que no van a seguir abriendo por ahora con las vacunas que tengan vacunación a menores de 40 años sin riesgo, sino que prefieren todas las vacunas que tengan aplicar como segundas dosis. No, cada vacuna tiene su particularidad, porque por ejemplo... AstraZeneca estoy diciendo. No es que sí, las AstraZeneca que tengan, no es que están vacunando ahora a menores de 40 sin riesgo con AstraZeneca, sino que prefieren usar como segunda dosis para los que ya tienen una vacuna mayores de 40. Exactamente, y utilizar la Sinopharm, que nosotros en la ciudad y casi en todo el país ya aplicamos las 2 dosis, porque no se sabía si iban a seguir viniendo, entonces se aplicaron las personas los 2 componentes. La Sinopharm vamos a seguir utilizando como primer componente, y bueno, y Sputnik, cuando viene primer componente hay que utilizarlo primer componente porque no tiene esa variabilidad. Batistela, recién nosotros contábamos que se está evaluando en el gobierno nacional la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios, y contábamos que hay una posibilidad de combinar la Sputnik V, primer componente, con la vacuna de CanSino. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires está negociando precisamente la compra de vacunas de CanSino. ¿También se conversa esta posibilidad en caso de que haya consenso en la comunidad científica de que pueda utilizarse como para completar los esquemas de aquellos que recibieron la Sputnik V como primer componente? Sí, ahí está esa posibilidad, y está en este momento con varias vacunas esa posibilidad, y hay varios estudios ya con un nivel importante de avance que han demostrado la potenciación de la inmunidad al combinar vacunas de distintos mecanismos de acción. Así que es una de las posibilidades a poder utilizar. Y precisamente, perdón, Maxi, ¿y ese contrato con CanSino está avanzado? Digo, pensando en que si se puede, digamos, si hay un acuerdo rápido y aquellos que se le está venciendo, entre comillas, ¿no?, que se le está completando el tiempo, y tengo entendido que podrían ya venir en estas semanas la vacuna de CanSino, es decir, que se podría avanzar rápido para que eso ocurra.
Sí, está bastante avanzado, todavía quedan algunos detalles, pero no lo veo en forma inmediata para los próximos días, más a mediano plazo. ¿Dónde se está aplicando la vacuna de CanSino? ¿En Estados Unidos la están aplicando? No, en China, básicamente. Pero es Sí. canadiense y China. Claro. Y se aplica en China, En China. básicamente. Ujú. Sí, sí. De hecho, la Argentina aprobó el uso de emergencia hace 2 semanas recién, ¿no? Claro. Claro. Perdón, de las que piensa enviar Estados Unidos con esta donación, Argentina, Colombia, países prioritarios y demás, si vienen Pfizer, si vienen Moderna, si vienen Johnson, ¿esas se pueden usar como segunda dosis de qué? ¿Segunda dosis de AstraZeneca? ¿Segunda dosis de Sputnik también? ¿o no? Hay distintos estudios con combinaciones de Pfizer y Moderna, que también son los más avanzados y son los que han demostrado buena efectividad, y en realidad se van a combinar todo lo que sean distintos mecanismos de acción, pueden estudiarse y pueden combinarse con una probabilidad alta de que sirvan. Ahora, la duda principal, si no entiendo mal, hoy es qué se hace con la segunda dosis de Sputnik. Digamos, si se puede combinar con segunda dosis de Sputnik algo o no. Sí, ahora estamos esperando y no vamos a tomar ninguna determinación de aplicación de otra vacuna, porque es lo más probable es que estén arribando al país en los próximos días y continuar con el mismo esquema que habíamos pensado inicialmente. ¿Cuáles son los estudios que tiene el gobierno de la ciudad? Lo mismo le preguntamos al gobierno de la provincia, pero ¿qué estudio tiene el gobierno de la ciudad respecto a efectividad de una dosis, de primera dosis, en las vacunas que se han aplicado en la ciudad de Buenos Aires, ya sea Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca? ¿Qué efectividad hay, no? Porque obviamente, contemos que este tema de apurar la segunda dosis viene si en la Argentina empieza a circular la variante Delta, que es un poco lo que ha cambiado también en Reino Unido, que hasta ahora Reino Unido vacunaba principalmente solo con una dosis. Lo que pasa es que ahora vieron que tuvieron un rebrote porque les ingresó fuertemente la variable Delta. Pero ¿qué efectividad han mostrado las vacunas? Primero, para no contagiarse, y segundo, para no hacer casos graves o fallecimiento. Es muy buena tu pregunta. Nosotros hicimos un estudio en promedio con las 3 vacunas que estamos aplicando. Para evitar el contagio, el promedio es 50% con una dosis. Para evitar la enfermedad grave o la muerte, con una sola dosis 70%, y con 2 dosis llega casi al 95%. O sea que la política de haber utilizado una primera dosis para vacunar más personas fue una política efectiva, una estrategia efectiva, al poder llegar a más personas con este 70%, llegar a que con asegurarse un 90%, pero con la mitad de las personas vacunadas. Evidentemente, como bien decís, esta variante Delta en los primeros estudios hablan de una baja cobertura con una sola dosis, y que sería necesario para llegar a una cobertura del 70-80% los dos componentes. Por eso un poco el viraje de esta estrategia de ir en paralelo, no es que vamos a abandonar, seguir avanzando con la primera dosis, sino profundizar los porcentajes de población vacunada con segunda dosis. Pero es interesante los datos que está dando Batistela. Creo que son datos distintos en este momento de los que se daban también en provincia de Buenos Aires, pero tomo estos datos. Usted está diciendo que el promedio de las 3 vacunas con una dosis, ¿no?, de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik, para no contagiarse da 50%, lo cual es una alerta para la gente, para decir, ojo que aunque tengas una vacuna, estás cubierto en un 50%, pero no es un porcentaje muy alto para no contagiarte. Hay que seguir cuidándose. Ahora, exactamente, es un mensaje fundamental. Muy fuerte, porque claro, alguien se vacuna con una vacuna y dice, con una dosis, y dice, estoy bueno, libre, no me contagio. Y ojo que tener 50% de cobertura para no contagiarte, y no es muy elevado, digamos. Es un porcentaje mejor que nada, pero es un porcentaje relativamente bajo. Ahora, usted dice, con una dosis lo que han visto es que el 70% no hacen casos graves que pueden tener un desenlace en el fallecimiento. El 70% con una dosis. Y es una cobertura
que Importante. es ahí importante, pero está diciendo mientras sigan circulando estas variantes que están circulando en la Argentina. Si llega a ingresar la variante Delta, como pasó en el Reino Unido, esa protección baja sustancialmente. Con la primera dosis es mucho menor que con las variantes que están circulando actualmente. Está bien. ¿Se puede saber, usted dijo un promedio, ¿se puede saber diferenciado por vacunas si ha habido diferencias importantes respecto a no hacer casos graves? Usted dijo un promedio del 70% con una dosis. ¿Se puede saber qué diferencia hay entre Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm? Fueron bastante similares, ¿eh? No hay diferencias significativas entre las tres. Las tres fueron muy buenas en este sentido. Bien. Y precisamente de ese mismo estudio, con las 2 dosis, ¿cuánto se evita el contagio? No solamente la posibilidad de uno contagiar, sino además de contagiar a otros. No cambia demasiado en el sentido del contagio. Lo que varía en forma importante es sí la posibilidad de una enfermedad grave o muerte. Y ahora volviendo a la pero pregunta... siempre la segunda dosis agrega un porcentaje, porque subimos de 70, 70 y pico a 90, pero lo que más garantiza es la duración en tiempo de los anticuerpos. Y ahora, una cortita antes de finalizar, precisando la primera pregunta que decía Maxi. ¿Cuánto tiempo se va a reducir el espacio entre la primera y la segunda dosis de las vacunas en esta nueva estrategia? O sea, eran 3 meses. ¿Cuánto va a ser ahora el tiempo máximo que van a tratar de aplicar? Nosotros vamos a estar trabajando con la vacuna AstraZeneca, empezando a dar la segunda dosis entre la 8ª y 10ª semana, y con la vacuna Sinopharm a las 4 semanas de la primera. Ah, perfecto. Bastante menos que el tiempo que había recomendado, que eran 3 meses para todas, ¿no? Claro, pero ahora ya está bastante avanzada en la ciudad. En la ciudad está bastante avanzado ya, los grupos de riesgo están inmunizados, digamos, estamos en otro momento. Sí se va a seguir con la primera dosis, porque todo lo que llega de Sinopharm va a ir para primer componente y después el par para el segundo componente, y lo que llegue de Sputnik 1 siempre tiene que utilizarse como primer componente. En general las vacunas todas tienen que pasar el plazo de 21 días para aplicar la segunda dosis, si hubiera disponibilidad. Sí, menos no, en ningún estudio está recomendado menor de ese plazo. Son entre 21 y 28 días el menor plazo interdosis entre la primera y la segunda. Bien. Batistela, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Ahí estaba el subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a contar el tema de la interna Juntos por el Cambio en la reunión clave hoy, face to face, ¿no? Cara a cara, entre Macri, Larreta, bueno, toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, que va a pasar con Vidal, si va a la provincia de Buenos Aires o a la ciudad, si va a ser candidata o no. Pero contá la información rapidito que tenías de Guzmán respecto al acuerdo con el fondo y lo que dice en el Ministerio de Economía respecto al acuerdo con el FMI. Y mira que Guzmán insiste con esta estrategia de tener acuerdo con el FMI antes de las elecciones. Ahora, cuando Guzmán dice antes, antes de las elecciones, ¿y qué tipo de acuerdo? Digamos, en el Ministerio de Economía dan la información de que puede haber algo intermedio, no un acuerdo, digamos, que implique ya el acuerdo a 10 años donde queda establecido las pautas fiscales, las pautas monetarias, sino algún tipo de acuerdo por la cual el FMI permita diferir, postergar los vencimientos de septiembre y de diciembre, estos de 1.800 millones de dólares cada uno. Porque, ¿qué es lo que dice Guzmán? Guzmán, el argumento es, nosotros no podemos tener una baja de las reservas por el pago justamente de estos vencimientos que se vienen. Esta posibilidad... Claro, ¿para qué vas a usar 3.600 millones de dólares? Lo que decía Loser. Claro. Guárdense los 4.000 millones de dólares que te va a enviar el FMI en DEC para fortalecer la reserva, en vez de usarlo para pagar esos vencimientos, y después igualmente vas a llegar a un acuerdo de refinanciación de deuda unos meses más tarde. Pero además es muy costoso que por unos meses o por el periodo preelectoral estés gastando 3.600 millones de dólares de las reservas, que en realidad serían estos DEC,
para pagar esos Pero vencimientos. además hay una cuestión política, en economía te lo cuentan, te dicen, hay un proyecto de declaración en el Senado, aprobado por Cristina, aprobado por los senadores, justamente de la vicepresidenta, que dijo, no usen los DEC para pagar vencimientos, usen esa plata para hacer frente a los gastos del COVID. Entonces, hay una cuestión política que también le pone límites a Guzmán, a que si quisiera pagar justamente con esos DEC, bueno, Cristina le está diciendo, no hagas eso. Entonces, por eso digo, Guzmán dice, la que tengo es llegar a algún tipo de acuerdo antes de que caigan los vencimientos. Entonces, por un lado es eso y por otro el objetivo evidente es evitar un cimbronazo en el mercado cambiario. Y con menos reservas, cree Guzmán, es muy probable que las presiones cambiarias, que así como comentamos acá siempre, ahí también en economía ven como posibles en el medio de la campaña electoral, bueno, con menos reservas, queda el flanco más abierto justamente para que haya algún salto otra vez, sobre todo en el dólar paralelo, en los alternativos. Y por último, Maxi, tener en cuenta que a principios del mes que viene, 9 y 10 de julio, va a estar Guzmán en Roma, ahí en la cumbre del G20 de ministros de Finanzas del mundo, con contactos, no solamente con líderes, con sus colegas y líderes de Europa, sino también de Estados Unidos, para tratar de ver a qué tipo de acuerdo se puede llegar antes de que sean las PASO y los vencimientos de la deuda. Bien, ya completamos ahora el tema de Juntos por el Cambio, qué está pasando, pero está en comunicación una experta con este tema del cruce de vacunas y demás, Carolina Torres, que es viróloga, investigadora del CONICET. Gracias por atendernos, doctora. Bueno, estamos hablando un poco del tema del cruce de vacunas y si había posibilidad de intercambiar segundas dosis, teniendo en cuenta que hay dificultades para acceder a la segunda dosis de la Sputnik V. ¿Qué es lo que se ha estudiado hasta ahora y lo que cree usted que es relevante desde el punto de vista de lo que se puede aplicar en el corto plazo? Bueno, la verdad es que yo no soy necesariamente experta en esa parte, pero sí se está estudiando, es necesario en este momento evaluar esas opciones por la disponibilidad de vacunas y en realidad por lo que viene en el mundo. Hay muchos productores de vacunas y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Lo más probable, en el caso que se necesite, por ejemplo, un refuerzo en la vacunación, también es necesario estudiar esas combinaciones. Tengo entendido que los estudios preliminares que existen lo muestran como algo positivo, el intercambiar vacunas. Quizás no en todas las combinaciones, pero lo más probable es que no tengan ningún problema a nivel de seguridad inicialmente, porque individualmente las vacunas son seguras, y después en términos de combinación y de su eficacia al momento de la prevención tanto de las enfermedades severas como de las hospitalizaciones y las muertes, en general puede hasta mostrar beneficios hacer intercambios de vacunas, porque lo que estamos haciendo es de alguna manera estimular al sistema inmunológico en distintos aspectos del virus, no en uno solo, como muchas veces queda restringido al utilizar una sola vacuna. Y ahora, entre las vacunas que están disponibles en la Argentina, ¿ya se pueden pensar en combinaciones? Nosotros contábamos que se está evaluando combinar la Sputnik 1, digamos, componente 1 de la Sputnik V, probablemente con la vacuna de CanSino, porque comparten el mismo adenovirus, pero eso es una posibilidad. ¿Hay otras que con las vacunas que están en la Argentina ya se podrían? Bueno, la verdad es que sí, existe, digamos, como posibilidad de combinar, existen combinaciones que pueden ser completamente beneficiosas. En el caso de Sinopharm, que es a virus inactivado, lo que presenta es, de alguna forma, al tener el virus inactivado, es la partícula viral completa, entonces de esa forma el sistema inmunológico tiene no solamente a esa proteína Spike, que es lo que tienen las vacunas de ARN o la Sputnik, por ejemplo, o la CanSino, digamos, cualquiera de esas solamente presenta al sistema inmunológico esa proteína que se encuentra en la superficie del virus. Las vacunas que son a virus inactivados, por ejemplo la Sinopharm, dentro de las que tenemos nosotros, es una vacuna que es la partícula entera, pero es no viable. Por lo tanto, no solamente está esa proteína, sino otras proteínas, y todo eso conforma la respuesta inmunológica para que nos protege especialmente contra la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Sinopharm podría ser una combinación viable. Por supuesto que hay que probarlas en términos de su efectividad. Entiendo que eso está todo en carpeta. No sé si en el corto plazo es algo que se va a poder aplicar sin estudios previos, pero bueno, tenemos los antecedentes en general de Europa con primeras dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer, ¿no? Que en ese sentido han resultado beneficiosas por el momento.
Doctora, finalmente, el tema de las nuevas variantes, ¿no? Ahora creo que se habla de una Delta Plus de la India, digamos, hay alertas permanentes, tengo entendido que bueno, está ocurriendo en este momento en Reino Unido, ¿no? Donde hay un rebrote, 10.000 casos, estaban prácticamente sin casos, sin fallecidos y nuevamente este rebrote. En Israel, donde ahora vamos a comunicarnos con alguien de allá, estaban festejando la alta vacunación y ni siquiera la obligatoriedad de usar barbijo y ahora tienen que volver a utilizarlo. ¿Qué está pasando con estas nuevas variantes? ¿Y es efectivamente tan riesgoso de una posibilidad de una tercera ola por esta cuestión? Bueno, la verdad es que esta variante Delta, inicialmente la que emerge en India a finales del año pasado, pero ingresa fuertemente en Europa, sobre todo a principios de este año, presentó, sí, una asociación con muchos casos, especialmente en personas no vacunadas en Reino Unido, y esta variante hoy ya sabemos que está en más de 90 países, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, presenta como característica una alta transmisión, cuando se compara especialmente con la variante de Reino Unido, que es una variante que ya sabíamos que era más transmisible que las de la primera ola. Desde ese lugar es que comenzó a existir una mayor preocupación, porque inclusive en países donde ya tenían una alta cobertura vacunal, esta variante está siendo, digamos, la responsable de los nuevos casos. De hecho, en Reino Unido más del 99% de esos casos que estabas mencionando recién pertenecen a la variante Delta, y, por ejemplo, al día de hoy ya forma parte entre el 20 y el 30% de los nuevos casos en Estados Unidos. Por lo tanto, es una variante de rápida expansión, eso lo estamos viendo con datos epidemiológicos, sin ningún dato de laboratorio, ya eso se puede ver. Sería más transmisible por los primeros datos que también tenemos. También existe algún dato respecto a su severidad, aparentemente estaría asociada con infecciones, digamos, más severas en términos de mayor admisión hospitalaria, con los pequeños datos que tenemos, en realidad lo que tenemos son datos preliminares, por este mes y medio que tuvo de su fuerte circulación, especialmente en Reino Unido. Desde ese lugar es una variante, digamos, que sí presenta preocupación. Lo que se conoce como Delta Plus en realidad es una variante, el Plus viene porque tiene una mutación más, no porque tenga una característica de mayor agresividad. En realidad hay muy pocos casos a nivel mundial, hay menos de 200 casos a nivel mundial, no solo en India, sino en Reino Unido, en Estados Unidos. Es una variante que ya se viene analizando con otros nombres. India le pone este nombre de Delta Plus, pero en realidad en Reino Unido es una variante que se le llamaba Delta más la mutación, que es la 417N. En Estados Unidos tiene otro nombre, que es AY1, es la misma variante. En realidad no presenta, por lo menos hasta el momento, en términos comparativos, mayor severidad, por más que ese plus a muchos de nosotros nos pueda hacer pensar que viene como recargada. En realidad tiene una mutación más, sí, que es compartida con la variante de Sudáfrica, por eso es que presenta esa preocupación, porque podría eventualmente ser un poquito más distinta que la variante Delta. Todavía hay muy pocos casos y no se conoce si va a ser realmente una impulsora ni la Delta Plus de una tercera ola, pero sin dudas son variantes para tener, digamos, mucha precaución, especialmente por la asociación con mayor número de casos, con su alta contagiosidad, básicamente, que enseguida puede descontrolar cualquier sistema que venga más o menos controlado en términos de epidemiológicos, ¿no? Está clarísimo. Le agradezco mucho, doctora Carolina Torres, investigadora del CONICET, viróloga, bueno, contando un poquito que está dando vueltas. Después volvemos con el tema pandemia más desde el punto de vista político. Atención, porque hay señal de fuerte de los gobernadores del noroeste al gobierno, a la Casa Rosada, con el tema de la ley pandemia. Ya vamos con el tema Juntos por el Cambio. Contame el tema monotributo. ¿Por qué hay una sorpresa con el monotributo? Y porque las cuotas que vencen este viernes, las cuotas de junio, vienen con aumentos del 35,3%. Y esto es porque, bueno, no está vigente la ley del Congreso, la última ley que salió, pero no aún la corrección que hizo el gobierno, que mandó justamente el proyecto de ley al Congreso, todavía no fue aprobado, que sería aprobado en la primera semana de julio, pero no se llega justamente a remendar el error de lo que está ocurriendo ahora, porque la nueva ley, ¿qué dice? Dice que las cuotas del monotributo del primer semestre debían quedar al mismo valor del año pasado. Y bueno, con lo cual, si ahora viene con aumento, digamos, un aumento que no corresponde, llega este aumento del 35,3%, ¿y qué va a pasar entonces con el excedente que se pague? Lo que va a pasar, dijo la AFIP,
es que quedará como saldo a favor en cada cuenta. Pero siempre es igual, pagás de más y en algún momento te lo van a devolver. Claro, ¿No saben que en la Argentina hay 50% de inflación, que hay una cuestión de valor presente? Todo lo que pagues hoy, que te lo devuelvan mañana, el mes que viene, dentro de 2 meses, vale menos. Claro. Hay que descontar con una tasa, digamos, la inflación, ¿entendés? Entonces, siempre es pagar primero y después te devolvemos. Claro. ¿Por qué no hacemos al revés? No, acá la cuestión es, lo hacemos al revés, digamos. Bueno, lo dejamos esto y lo ajustás. Te pago lo que vale y después, bueno, dejalo como una deuda. No, pero te la además, pago en el futuro. A ver, no, pero cuando salga la nueva ley se elimina esa deuda. Bueno, hagámoslo así. Acá podría haber salido una resolución, un decreto, una resolución de la AFIP por la cual se obligaba a mantener la cuota que estaba vigente. Claro. Y listo, digamos, y pagar, y no que uno paga, y hay que ver, digamos, después si es automático, todavía no está establecido si el reintegro será automático el mes que viene. Es absurdo que tengas que pagar algo que después, de nuevo, te lo tienen que devolver como crédito. Bueno, claro. Pero hasta ahora es así. Sí, no, va a haber que pagar antes del viernes con este aumento del 35%. Y lo último es que todo lo que es recategorizaciones, también queda ya para después, una vez que sea aprobada la nueva ley. Recordemos que el nuevo proyecto de ley impone nuevas escalas, nuevas categorías, digamos, más amplias, con lo cual eso también pasa para una vez que esté puesta la ley a partir del mes de julio. Bien, en un ratito hablamos del tema alquileres de nuevo. Vamos a aclarar algunas cositas porque algunos televidentes dijeron que estuvimos muy escuetos ayer con el tema de alquileres y que no quedó claro cuáles son los cambios y las modificaciones. Tenemos más de 1 hora de programa y tenemos este tema que es importante y que le vamos a dar un despliegue porque habla del escenario electoral y cómo se está moviendo la oposición. A ver, Carlos, reunión de esta tarde, reunión importante. Tomate el tiempo para desmenuzar y para contar la información que tenés, que es mucha. Bien, va a ser aquí cerquita del canal, en el Galpón Milagro. Mirá cómo le ponen. Milagro dicen que necesitan para ponerse de acuerdo dentro de la oposición. Van a estar absolutamente todos, más fácil que nombrarlos, tenemos la placa igual, ¿no? Desde Mauricio Macri, representantes del radicalismo, Negri, Naidenov, todos menos. Vamos de a poco, Vidal. vamos de a poco. A ver quiénes son los que van a estar presentes, porque la Bien. gente no sabe quién está en la cúpula de Cambiemos. Vamos con tiempo entonces. Mauricio Macri, el ingeniero. Rodríguez Larreta, que está con tensiones muy fuertes con Mauricio Macri. Va a estar Patricia Bullrich, que también está con tensión. Esto es todo presencial, Maxi, va a estar también Mario Negri, del radicalismo. Martín Lustó. Pichetto, la nueva incorporación, nueva entre comillas, de Juntos por el Cambio, entre otras figuras también. Por supuesto va a estar Naidenov, va a haber representantes de la coalición cívica, van a estar todos, Schiavoni, todos menos María Eugenia Vidal, que acaba de llegar de una gira por los Estados Unidos, entonces está haciendo por protocolo y cuidándose en su casa, sin salir, ni Lilita Carrió, que está en su quinta, en su chacra de la provincia de Buenos Aires y que no participa de reuniones políticas, pero sí manda a Maxi Ferraro, está Maricela Echecoin, Juan Manuel López, todos los Lilitos. ¿Qué es lo que van a buscar ahí? ¿De qué se va a hablar? Por un lado, esto de cambiarle el nombre a Juntos por el Cambio, que no es un tema menor, pero con el despelote que hay es lo que menos preocupa dentro de las tensiones de este espacio opositor. La idea es que se agoten todas las instancias, Maxi, para generar una lista de consenso en cada distrito. Ahora bien, si esas instancias de generar una lista de consensos sin ir a una PASO no tienen lugar, ir a una PASO lo más ordenada posible. Los problemas más grandes están en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el hecho de que Vidal no quiera competir más en ese distrito desordenó un poco porque produce una falta de liderazgo. Me dicen, de una información muy confiable, de excelente fuente, que María Eugenia Vidal le transmitió a Lilita Carrió que no quiere saber más nada con la provincia de Buenos Aires. No es que está 100% segura que va a ser candidata en la ciudad, aunque todo parece indicar que sí, pero que en la provincia no quiere saber más nada. Después te voy a contar de unos cruces con Kicillof. ¿Qué pasa en la provincia entonces? Santilli, el problema es dentro del PRO, está impulsado por Rodríguez Larreta para ir a competir y esto es resistido por Jorge Macri y algunos intendentes que no quieren bajarse de la interna.
¿Cuál sería la salida para una lista de unidad, si querés? Se ofrecen Facundo Manes, del radicalismo, y Lilita Carrió a ser los candidatos del consenso y que lideren la lista, es decir, que no vaya ni Santilli ni Jorge Macri, que vaya por ahí Facundo Manes. ¿Qué dice Carrió? Esto no te lo van a decir públicamente, pero es lo que se está rosqueando antes del cierre de listas, que por ahí podría entregar, no ser la coalición cívica, no ser Carrió la que lidere la lista en la provincia de Buenos Aires, pero después hace la gran Carrió. Te corona y te mete más diputados que el radicalismo a salir, porque recordemos que se renuevan 30 diputados por la provincia de Buenos Aires, entre todos los partidos. Así que por ahí está la rosca. Y en la ciudad está muy picante también, porque Bullrich no se quiere bajar. Parece que Larreta ya la tiene prácticamente convencida a María Eugenia Vidal, así que irían un paso también. Pero ahí el que se anota es Lustó, que no quiere dejar de tener una presencia fuerte en el principal distrito para Juntos por el Cambio, porque ahí gana yendo quien vaya de candidato, ¿no? Sí, para sumar a lo que aportaba Carlos, por un lado, en la interna porteña, el riesgo que reconocen en el espacio de Bullrich de ir y enfrentar a María Eugenia Vidal por el modo en que se reparten los espacios en las listas, es no solamente no quedar primera, sino quedar novena. Claro. Por digamos, la distribución de la paridad de género y también el modo en que se integran las listas después de una interna. Por lo tanto, lo que están evaluando es que si Vidal y Larreta insisten en armar una fórmula, digamos que Vidal sea la candidata de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que Bullrich podría ir tercera o directamente bajarse. Claro, otro hay factor... una posibilidad. El tema es que ahí Macri no quiere ceder absolutamente todo el armado, pero eso sería la manera de bajar a Santilli y apostar a una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires. O sea, la estrategia nacional de este espacio va a terminar quedando entre la pulseada de lo que pretenden los porteños del espacio sobre la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que tratan de compensar hoy, que de hecho los tres dirigentes de las tres fuerzas, de la UCR, del PRO y de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, hoy se suman, ¿no?, a la reunión. De hecho, Jorge Macri, claro, y Maximiliano Abad, ¿no?, de Radical, sí, que fue Radical, muy se suman a la segunda parte de la reunión para tratar de que haya un acuerdo y sumar presión sobre Larreta, ¿no? Que lo que le están pidiendo básicamente es que no anticipe ahora la pelea electoral de 2023. Ese va a ser el pedido explícito, no es el momento Horacio. Esa es la frase que le van a decir, que el propio Macri lo dijo ayer por los medios y hoy se la va a decir en la cara. Pero discúlpame. No, pero eso, perdóname. Yo tengo una información, pero no que todos van a ir contra Horacio. Acá me parece que al que le están haciendo un vacío de poder es a Mauricio Macri, justamente, porque Horacio en esta pelea está más cerca de Carrió y está más cerca del radicalismo. Una discusión que se va a venir, porque Perdón, después cuando no van será a la al revés, interna... digamos. A ver, ¿no será que hoy el eje es Macri de un lado y Larreta del otro? Decir que Horacio está más cerca, Horacio Rodríguez Larreta está más cerca de Carrió o del radicalismo. Acá el punto, me parece que hay un tema de fondo, que es cómo te plantás con la estrategia para el 2023. Porque, digamos, después vamos a ver con qué hace campaña cada uno. No es lo mismo ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que hacer campaña desde el llano. Y después habrá que discutir cómo se financia la política. Porque este es un problema histórico. No es lo mismo ser intendente que no ser nada. Ahora, está claro que Larreta y Macri tienen visiones distintas respecto a cómo se posicionan frente al gobierno nacional. Cómo se construye poder político hoy. Macri cree, algunos dicen, que más pensando como pensaba Cristina en el 2017, en su situación personal y no en el armado político nacional, que se construye hoy enfrentando al gobierno nacional en todos los terrenos de la manera más fuerte posible, es decir, radicalizando el discurso y planteando e impugnando absolutamente todo. Larreta tiene una forma de construcción política que dice eso es errado, porque eso es hablarle al electorado cautivo, que ya lo tenés, y que no va a votar a nadie más, que lo vas a tener seguramente digas lo que digas. Digas que te vacunaste y que libraste una vacuna y que es una gripecita o que es algo más que una gripe, digas algo inteligente. Digamos, más allá de los errores de Macri, eso no lo vas a perder. O los errores y los horrores de Macri, eso no lo vas a perder. Entonces, Larreta está planteando una construcción nacional. En esa construcción nacional que plantea un esquema más moderado, obviamente están la discípula de Larreta, que es
María Eugenia Vidal, está Santilli, que plantea lo mismo, está Frigerio. Es decir, obviamente que están todos ellos que hablan barbaridades de Macri en privado y en público plantean que es necesario una cuestión de Carrió, Maxi, moderación. que parece moderado pero también está Carrió. Pero también está Carrió. Pero ¿por qué está Carrió? ¿Por qué Carrió se viste de moderada? ¿Porque Carrió se tomó algo para tranquilizarse y demás? No, porque también tiene cierta inteligencia política, hay que reconocerle a Carrió, más allá de sus volteretas y demás, que ha aprendido cómo se construye poder, digamos, cómo llegás al poder. Lo mismo hizo cuando construyó la alianza de Juntos por el Cambio. Es decir, que ella fue una de las mentoras para construir esa alianza, y lo que está viendo es que esta estrategia de Larreta es la estrategia, si se quiere, que tiene mayor posibilidad de ganar en el 2023. Me parece que están disputando eso. Maxi, no es una cuestión personal. Obviamente que después están las cuestiones personales. Cada uno quiere un carguito, pero no es que Larreta quiere un carguito más, un carguito menos en diputado. Y después lo que se discute... Están disputando la cuestión de fondo. Ojo con el tema del apellido Macri. Ojo con el tema del apellido Macri. Porque Larreta claramente no quiere el apellido Macri en la provincia de Buenos Aires. Justamente por eso. Porque considera que el apellido de Macri... Apuesta a la grieta. Apuesta a los votos que ya tiene Macri y ni un solo voto más. Es más, que concita un rechazo enorme. Un poco la discusión que había en el 2017 con Cristina, desde la oposición del peronismo, que decían Cristina tiene su voto y ni un voto más. Bueno, que eso alcanza para una legislativa, no necesariamente pero no para una construcción presidencial. ¿Coincide Carrió con Larreta con la estrategia hacia 2023? ¿O qué habría que hacer en el 2023? Pero también Carrió está diciendo que para llegar al 2023 hay que consolidar el espacio y las reglas de juego en esta elección. Entonces lo que Carrió se queja es de que Larreta, que venía dialoguista, fue muchas veces a almorzar a su casa, se cortó solo con la estrategia ahora. Entonces también coincide en parte con Macri en que no hay que ahora quemar todas las naves de la interna, porque además hay otros socios, que son los radicales, que también tienen dos candidatos para el 2023, que son Cornejo y Morales, que también quieren jugar esa interna. Por lo tanto, lo que quiere Carrió es, por la salud del espacio, por lo menos evitar alguna interna hoy que genere demasiadas heridas que después no se puedan sanar. Eso es lo que ella hoy le van a estaría pedir. dispuesta a no encabezar la lista como le había prometido Rodríguez Larreta, pero le corona con muchos lilitos que son incondicionales y le mete 10 diputados, como metió en la última elección, que metió 4 veces más que el radicalismo. Otro tema de conversación también es hasta dónde hacen la apertura, ¿no? Porque vos decís, y coincido plenamente, ¿no? Lo que planteás de Rodríguez Larreta, que es un moderado, que el radicalismo, la coalición quieren abrir para poder ganar, y Lilita se da cuenta de eso. El tema es hasta dónde lo abren. Si pueden ir hasta tener un Esper en la lista en una punta y un Margarita Stolbizer en la otra, todos dentro del mismo espacio. Y después, si van a una interna, pues esto es importantísimo y lo decide cada espacio, ¿con qué nivel de piso de porcentaje de votos empezás a intercalar candidatos después para llevar la boleta final a la elección general? Son todos temas que se van a discutir hoy 6 de la tarde aquí en Palermo, Maxi. Bien, vamos a ver qué está pasando en Israel. Ya vamos a hablar del tema alquileres y el tema carne, los detalles del acuerdo de ayer. Vamos a Israel porque decíamos que ahí están preocupados por las nuevas variantes. Está el doctor Gabriel Weber, que es médico infectólogo, jefe del servicio de infectología del hospital de Haifa, en Israel. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, doctor. ¿Qué está sucediendo en Israel? Que las noticias que teníamos es que estaban ya en un proceso donde ni siquiera se usaba el barbijo como algo obligatorio y ahora empiezan a salir algunas señales de contagios con nuevas variantes que preocupan. Sí, nosotros hace aproximadamente una semana dejamos de usar los barbijos en forma obligatoria en lugares cerrados. En lugares abiertos se había eliminado la directiva hace 2 o 3 semanas, con una tasa de contagios muy baja. Lo que sí hemos visto en la última semana es una entrada de la nueva variante, lo que se llama ahora la variante Delta, la variante de la India, en gente que viajó al exterior, en distintos lugares de Europa, del mundo, no específicamente en India, y que viajaron y que han sido
portadores de esta nueva variante, jóvenes o chicos que no son vacunados o gente que sí es vacunada, tiene buena respuesta para la enfermedad que no sea grave, pero puede traspasar este virus y ha habido contagios aquí, especialmente en colegios en 2 ciudades de Israel, lo que ha provocado cierta preocupación porque tenemos una tasa de contagio muy, muy baja con menos de 20 pacientes descubiertos nuevos diarios y hemos llegado ahora a unos 100 o 120 diagnósticos, lo que nos preocupa un poco. Doctor, y en este contexto, ¿están pensando en cambiar la estrategia de vacunación? Por ejemplo, ¿volver a reforzar a aquellos que ya han completado el esquema o por ahora se van a mantener tal como está hasta ahora? No, aquí la mayoría de la población que hemos recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer, estamos inmunizados en forma adecuada y más del 80% de la población mayor de 60 años está vacunada y en general el 50 o 60% de toda la población de Israel está vacunada. El tema es que los jóvenes se vacunaron en un porcentaje menor y los niños de 12 a 16 años recién se ha aprobado la vacunación de ellos hace cosa de 3 o 4 semanas. Y en un principio el Ministerio de Salud había recomendado o dado cierta libre albedrío, digamos, a los padres vacunar o no vacunar a estos niños de 12 a 16 años, que ahora está recomendando en forma más importante vacunar a esta franja de edad de 12 a 16 años, que son los que principalmente vemos que están contagiados con esta nueva variante porque no estaban inmunizados hasta ahora. Y ahora, ¿tienen evaluado el impacto de la población que por cualquier motivo no quiere vacunarse? Digamos, ¿cuán riesgoso se transforma para el resto de la sociedad? Ese es un tema que no es muy claro cuando hablamos de la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, cuánta gente tiene que estar vacunada o inmunizada porque se ha contagiado y tiene su propia inmunidad para poder tener una inmunidad de rebaño hacia toda la población. Los números varían entre un 70 y un 80 o 85% porque dependen de la variante, la capacidad de contagio de la persona con la variante que está contagiada y la cantidad de personas susceptibles que hay en la sociedad. Lo que nosotros vemos que lo que pensábamos en forma tradicional en el tema de enfermedades infecciosas y la inmunidad de rebaño, no es tan claro que pase aquí con el COVID-19, porque nuevas variantes, por ejemplo esta variante Delta, contagia el doble de lo que contagiaría la variante Alfa, que es la original. Y si una persona con una variante original contagiaba a 2 personas, esta nueva variante puede contagiar inclusive a 4 personas, o en lo que se llaman super spreaders, gente que puede contagiar en forma muy importante, puede contagiar a más gente todavía. Ahora sí tenemos en cuenta... Sí. Sí. Y volviendo a lo que nos contaba al comienzo, además de reinstaurar la obligación del barbijo en espacios cerrados, ¿evalúan también otras medidas para eventualmente contener estos aumentos de contagios? Sí, lo de los barbijos, nosotros por ejemplo en el hospital continuamos con el barbijo en todo contacto de profesional, sea médico, enfermero, quien sea, con pacientes para disminuir la posibilidad de contagios. Lo que sí se está considerando es tratar de disminuir en forma muy importante, inclusive por ley, la salida y entrada del país. Hay países, lamentablemente la Argentina es uno de ellos, que están marcados en forma muy especial y el que vuelve de países como Rusia, Brasil, Argentina y otros países, aunque esté vacunado, tiene que estar 14 días en isolación para no transmitir distintas variantes. Lo que está evaluando ahora, aquí empezamos el verano, en contrario de la Argentina, y la gente planea sus vacaciones porque se está abriendo lentamente Europa, es tratar de persuadir a la gente que no salga fuera del país, y si salen fuera del país, que tengan que estar en isolación o aislamiento cuando vuelven, sobre todo familias que viajan con niños que no están vacunados, o tratar de impedir que gente que no está vacunada salga del país y disminuir en forma más importante la entrada de turistas o extranjeros al país, cosa que no es fácil
pero hemos visto que lo que ha aumentado la tasa de infectividad, de infecciones aquí en Israel, es la gente que viajó al exterior y volvió a Israel. Claro. Doctor Gabriel Weber, gracias, muy amable. Bueno, un gusto. Muy claro en sus conceptos, muy amable. Ahora está Adrián Saca, ahora vamos a hablar, acaba de hablar de Alberto Fernández. Ahora vamos a contar, se calienta la campaña electoral, pero está Adrián Saca en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Bueno, aquí estaba justo viendo las contradicciones que puede haber en estos momentos de la llamada salida de la pandemia, ¿no? Hace un ratito nada más el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York dio por primera vez, así de manera explícita, digamos, el consejo contrario al que estuvimos escuchando todos estos meses. Ya no dice quédate en casa, dice por favor, salí de tu casa. Anda al cine, anda al teatro, anda a pasear por Nueva York, pero no te quedes en casa. Hay que hacer ahora absolutamente todo lo contrario de lo que estábamos haciendo antes, porque si no, no se va a terminar de reactivar no solamente la economía, sino la salud emocional, la salud mental de la gente que todavía le cuesta ir dejando de lado el barbijo, quitarse el barbijo en lugares cerrados, a pesar de que, por ejemplo, en Nueva York, justamente, ya el 54% de toda la población, no de la población adulta, sino de toda la población, tiene las 2 dosis de alguna de las vacunas que se dan aquí, ¿no? Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, la monodosis. Esto, por un lado, lo estamos viendo, ¿no? Pedirle a la gente que no se quede en el síndrome de la jaula abierta, ¿no? Del canario que estuvo encerrado mucho tiempo y le abrís la puertita y no sale. Bueno, están tratando de apuntar, digamos, incluso la parte sanitaria hacia esta problemática, ¿no? Porque ahora que se derritió, digamos, todo el hielo de la pandemia, se empieza a ver justamente todos los problemas que quedaron debajo y que van a llevar varios años tratar, según diversos especialistas acá. Eso por un lado, pero por otro, para la gente que todavía no se vacunó aquí en los Estados Unidos, sobre todo ese 15% que según diversas encuestas afirman que no se va a vacunar de ninguna manera, más entre un 10 y un 15% adicional, estamos subiendo ya a un 25 o 30% de la población que aún todavía no se vacunó, sí, que está dudando, que está viendo a ver qué pasa, que está esperando que la vacuna tenga una aprobación definitiva. Bueno, hacia ellos está dirigido el mensaje que viene desde la Casa Blanca y desde los especialistas en decir cuidado con la cepa Delta, porque la cepa Delta está justamente creciendo mucho. Teníamos un 6% de casos en total, de acuerdo a la secuenciación genómica que se hacía de los casos hace 2 semanas, un 6% del total lo tenía, ahora lo tiene un 20% y se cree que va a pasar a ser la cepa dominante, sobre todo en 2 grupos, en aquellos que no se vacunaron y en aquellos que todavía tienen solamente una dosis. ¿Por qué? Porque según los estudios que se hicieron sobre la vacuna Pfizer, la efectividad contra la cepa Delta, que sería de un 80% con las 2 dosis, disminuye a solo un 30% Bien. Si se tiene una sola dosis. Bien, Adrián, gracias, muy amable como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos. Bueno, vamos a meternos un poquito de nuevo con el tema de la política local y todos los temas que tenemos de economía, a ver si podemos desplegarlos. Acaba de hablar Alberto Fernández, ¿no? Muy duro con la oposición. Alberto Fernández, ¿qué dijo? Estuvo en la bancaria, el gremio de justamente los trabajadores bancarios, y arrancó con todo. Ahora me piden que consiga la segunda dosis de veneno, dijo Alberto Fernández. Textualmente en el discurso, Maxi, dijo: estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas. Se acusa de envenenador al que consigue las vacunas, y cuando el envenenador consigue las vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno. Con los tapones de punta, un Alberto Fernández acompañado de Axel Kicillof también, que ha logrado un protagonismo importante en esta campaña. Uno tiene la sensación, bueno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que el que está liderando la campaña es más el gobernador
que el presidente Alberto Fernández, pero muy duro, ¿no? Como queriendo congraciarse. Ahí salió Alberto Fernández en medio de la campaña electoral fuerte con la oposición, ¿no? Hay un clima. Sí, a Macri, ya de hecho, de le campaña. respondió a la frase del otro día, ¿no? De la gripe fuerte. Le acaba de decir, usted se olvidó de los argentinos, ¿no? Directamente después de esa frase de Mauricio Macri. Está claro, Maxi, que uno de los ejes de la campaña para el gobierno nacional, después hay que ver qué hace cada gobernador, cada oficialismo provincial, es precisamente apostar a recordarle a los argentinos la gestión de Cambiemos. Digamos, eso es lo que es el gobierno. Le voy a enganchar para armar esto. Está perfecto lo que vos planteás, porque justamente están ya en el escenario electoral, donde meten todo en el escenario electoral. Ayer hubo todo un tema de un escándalo con el tema del gol de Maradona y demás. ¿Qué era la comisión de qué estaban tratando? Bueno, de hecho, Maxi, lo que habíamos anticipado en un plenario de 2 comisiones, de la de peticiones de acuerdos y la de presupuesto y Hacienda, debatiendo la creación de la comisión bicameral para controlar la hidrovía. ¿No? Lo habías anticipado, sí. Exactamente. En ese debate se estaban haciendo las 16:09, que de hecho se había armado una movida en las redes sociales para recordar y festejar y gritar el gol de Maradona a los ingleses. Se cumplían en ese momento 35 años. Y de hecho, Maxi, ahí el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que es futbolero, fue vicepresidente de Boca en la época de que Maradona jugó en Boca, pidió sumarse al homenaje y terminó en un escándalo. ¿Te parece que...? Sí, veámoslo. Yo digo, más allá del tema del aplauso, Maradona y el gol, que vean que también hasta Pablo Tonelli, digamos, que es un duro de Juntos por el Cambio, también en ese momento aplaude y demás. Fíjense el tono de cómo se desprecian entre los diputados del oficialismo y la oposición, el tono en el que se tratan, digo, en términos de el tono que va a tener esta campaña política y después las dificultades que hay en la Argentina si alguien quiere construir poder político, no para tener el poder o para llegar al poder, sino para gobernar de la mejor manera posible, ¿no? Y esta idea que dicen todos, bueno, no se puede solo, sino que hay que sumar, y ya lo experimentaron todos y todos vienen fracasando, ¿no? Pero fíjense el tono en el cual se tratan los dirigentes políticos, cómo se desprecian, tanto del oficialismo como de la oposición, unos a otros. Les pido que aplaudamos. Son las 16:09. Aplaudimos, ya que no lo podemos gritar, y participamos con todo el país en este momento. Si tiene ganas de gritar el gol, diputado Heller, lo puede gritar, ¿eh? Me produce una profunda tristeza que hoy, que ya pasamos los 90.000 muertos por un pésimo manejo que nos ubica en el puesto 53, el último de todos, la indiferencia ante la muerte, la indiferencia ante lo que están pasando nuestros conciudadanos cuando se pusieron a festejar el gol de Maradona de hace 35 años. La verdad que me genera tanto mal que estés triste, Enríquez. Perdón, estoy en el uso de la palabra, señora presidenta. No sé por qué los demás están muteados y el diputado, que no sé quién habla, si le da profunda tristeza, me alegro mucho que la comparta conmigo, que le dé tanta tristeza esto que ha sucedido de estar festejando un gol cuando hay compatriotas... Tailades hoy, Enrique, Tailades hoy. Peleando contra la vida y la verdad que es patético que la verdad, un homenaje a Maradona te provoque tristeza, qué patético. Le pido por favor, Tailade, le pido por favor que me dejen el uso de la palabra. Respetémonos. No te dio gracia, no te dio tristeza los 50.000 millones que le pidieron al FMI, Enrique. Tailade, bueno, digamos, te lo voy a explicar. Bueno, si acá si acá quien administra no... Presidenta, ponga orden, presidenta. Estaba hablando del señor diputado, que te dé tristeza. Ponga orden, que estaba en el uso de la palabra yo. Si quiere contestarme el diputado Tailade, le recuerdo que esta no es la... Perdón, le recuerdo al diputado Tailade que esta no es la comisión de linchamiento del procurador general. Pero tampoco faltar el respeto de esa manera. Bueno, lo que quería mostrar es eso, ¿no? Se dicen cualquier cosa y demás, más allá del tema, insisto, del aplauso. En este momento no era una comisión de salud, sino era la comisión de la hidrovía y demás, ¿no? Estamos hablando de 20 segundos, también Tonelli, pero después cómo se tratan, digamos, que las profundas diferencias que hay
y la imposibilidad de dialogar. Fíjense, era un comentillo, digamos, ¿no? Sí, de Era, encontrar consenso. Está para eso los lugares, digamos. No, es muy impresionante, ¿no? Donde guardan la forma hasta que tocan alguna fibra, entonces empiezan, y esto va a ser increciendo en toda la campaña electoral. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar del tema ley pandemia, qué está pasando con la desobediencia de gobernadores con la Casa Rosada, gobernadores del oficialismo, y vamos a hablar, como prometimos, del tema alquileres. Tanda, ya volvemos. Bueno, contá, Damián, la disputa por la ley pandemia, si efectivamente se va a aprobar o no, y quiénes son los gobernadores que están ahora desafiando a la Casa Rosada. Sí, Maxi, hay dos problemas, uno interno y otro con la oposición, que de hecho están haciendo el archivo, generando el archivo directamente de la ley pandemia, y ahora vamos a contar por qué. Por un lado, ahí, te decía, vinculado con la oposición, hoy se vence, parece una pavada, pero sin esto no se puede sesionar en diputados, se vence el protocolo de sesiones a distancia y presenciales en la Cámara. Sin el consenso de todos los partidos políticos no puede haber mañana o pasado sesión en el Parlamento. Y esto es un punto de partida porque la oposición está diciendo, si ustedes ponen la ley pandemia, nosotros no firmamos y no hay sesión. Y de hecho, el otro tema tiene que ver que están cortos de tiempo. Hay un problema que para que pueda sesionar diputados necesitan 2 días para hisopar a todo el mundo, dar los resultados para que los que van en forma presencial estén. Por lo tanto, no sería mañana la sesión, mañana jueves, sino recién el viernes, con lo cual no hay mucho margen para que el presidente espere a ver si firma el decreto o no. Y después hay otras prioridades, como contaba Claudio del monotributo, que sí o sí necesitan aprobarlo para llegar a la primera semana de julio, la sanción definitiva en el Senado, que si no lo aprueban ahora en diputados no sale. Por lo tanto, necesitan avanzar. Y el problema, le faltan todavía al gobierno 5 votos. Sin eso, no votos. Diputados que se presten a garantizar el quórum cuando se trate. Eso es el problema con la oposición. Ahora, dentro del oficialismo, Maxi, hay 2 posiciones sobre qué hacer con la ley pandemia. Por un lado, plantean que de avanzar incluso con el riesgo de, de ir a presionar fuerte a los eventuales aliados, de que esto podría ayudar al presidente a recomponer un poco la autoridad presidencial, al propio Alberto Fernández, porque es un proyecto que él es el único que lo caminó y lo impulsó, que le va a quitar centralidad a la pandemia, Maxi, en el contexto de la campaña. No deberíamos volver a hablar si hay decreto o no hay decreto, listo. Que se arregle cualquiera. Que ya está, que cada uno haga lo que quiera. Que cada gobernador haga lo que quiera en base a lo que dice la ley. Exactamente. Y lo otro es que en el debate puede ayudar a exponer a los opositores que no cuidan la vida, dicen desde un sector del oficialismo. Esto es ir al debate y decir, Larreta no cumplió con los protocolos, tampoco lo hizo Suárez en Mendoza, es decir, que les sirva como para aumentar el grado de discusión en el contexto de la pandemia. Ahora, desde el oficialismo también hay otros diputados que dicen no, todo lo contrario. Dice que la estrategia precisamente de la ley pandemia terminó debilitando al presidente y fortaleciendo a los gobernadores porque hicieron de esto una banderita. Es decir, yo hago lo que quiero y me despego de la Casa Rosada. Y no solamente los opositores, también los oficialistas. Y que quedó vieja la ley, están bajando los casos, por lo tanto hoy lo que termina haciendo es una ley para eventuales restricciones futuras y no algo que necesiten ya. Y también que va a usar la oposición para exponer las contradicciones del oficialismo, con por ejemplo lo que fue la disolución del AMBA, ¿no? Que era el tema de la bandera durante un año. No, pero aparte que fueron los 90.000 fallecidos. Los 90.000 fallecidos, la estrategia, esto, si era la buena estrategia del gobierno, con 90.000 fallecidos es difícil de defender en este contexto. Y que también va a evidenciar las debilidades que tiene el propio Frente de Todos en algunos distritos, como por ejemplo Córdoba, porque son los cordobeses los que están retaseando precisamente el quórum o eventualmente la votación. Y acá, Maxi, es donde aparece otro tema que vos lo decías. Gobernadores del oficialismo que ya están haciendo lo que quieren con las actuales restricciones y que no podrían sumarse a la ley pandemia porque ya ayer decidieron violar lo que propone la ley pandemia. Estamos hablando, Maxi, de 6 provincias del norte que ayer se pusieron de acuerdo para habilitar el turismo entre ellas ahora a partir del 1 de julio. Y son Tucumán, que es una provincia gobernada por el Frente de Todos, Mansur, Salta, un aliado del gobierno, estuvo el presidente la semana pasada, Jujuy Morales, es opositor, pero también están el gobernador de Santiago del Estero, de Catamarca y de La Rioja. Oficialistas. 4 oficialistas, algunos de esos
más oficialismo que el propio No, gobierno. yo te digo que me parece que los gobernadores se están despegando de la gestión nacional en términos de... Obviamente quieren las vacunas, quieren apurar la vacunación, pero no consideran que es satisfactoria ante la sociedad la gestión de la pandemia a nivel nacional. Entonces se quieren despegar del gobierno nacional. Claro. Y ni hablar porque ahora todos están con su propia agenda electoral y el tema, Maxi, sanitario, es que estas 6 provincias que acordaron a partir del 1 de julio que todos los ciudadanos pueden hacer turismo libre entre esas provincias, el gobierno nacional todavía no confirmó la temporada de invierno, están esas 6 provincias con regiones en alarma o en alto riesgo sanitario. A nosotros nos dijo esta semana, Maxi, el ministro de Turismo el lunes, que en las zonas de alto riesgo o de alarma no puede haber turismo. Pero los gobernadores decidieron hacerlo igual. Claro. Acá el punto es que el gobierno contaba con que iba a tener el voto de los 4 diputados de Schiaretti, por eso saca dictamen en mayoría, jugaba con que eso era un hecho, de hecho lo habías adelantado, Damián, y se dan vuelta los 4 diputados de Schiaretti por expresa orden del gobernador de la provincia de Córdoba, y lo que está planteando Schiaretti ahora es, para salir de la encrucijada, un pacto federal COVID, una mesa de negociación permanente entre Alberto Fernández y los gobernadores, pero ya negó rotundamente que los diputados de Córdoba acompañen con el quórum para poder aprobar esta ley, y sin esos votos la realidad es que no tiene, por más que esgrima razones, que cambiaron los tiempos y la estrategia, sin los votos no pueden aprobar la ley que pretende Alberto Fernández. A ver, vamos a hablar, ya vamos a hablar del tema alquileres de nuevo, cuáles son los cambios, pero contame la letra chica, rapidito, la letra chica del acuerdo de carnes. Claro, este anuncio que se hizo ayer, a ver, ¿en qué va a consistir? Sobre todo la prohibición de exportar 7 cortes populares, que es la gran novedad, hay 7 cortes, asado, vacío, todos esos que no se pueden exportar. ¿Cuánto representan? 20.000 toneladas por mes. ¿Cuánto es eso del total de exportaciones? El 25% del total que exporta Argentina son, digamos, el costo, si uno lo quiere ver, son 50 millones de dólares menos que se van a exportar. Por mes. Lo que no está por mes. Lo que no está definido es cuánto de esas 20.000 toneladas van a ir a los supermercados a precios rebajados. Todavía no lo terminaron de acordar ni con los ganaderos ni con los supermercados. ¿Y cuánto va a ir a la carnicería? Por eso, a las carnicerías, por eso, acá la cuestión tiene una doble información. En los supermercados vas a encontrar una parte de lo que se venda de estos 7 cortes populares a precios rebajados, el 45% de rebaja respecto a la medición del INDEC. Ahora, en las carnicerías es distinto, porque ahí no hay acuerdo por ahora. Entonces, en las carnicerías el gobierno lo que pretende en el corto plazo es que dejen de subir, que acá dejemos de hablar, como vino ocurriendo todos los meses, la carne subió 10% por mes, la carne subió 10% por mes. Terminar con eso, que de hecho se quede congelado el precio, y a partir de mañana va a haber una negociación con frigoríficos y matarifes que atienden justamente el mercado local para ver si justamente llegan a las carnicerías con precios rebajados, como va a ocurrir con los supermercados. Ahora, los productores no están sentados en esta mesa, no, digamos, las entidades no están sentadas, no participan del acuerdo, más allá de que ayer estuvieron en la reunión, y hay mucha presión a la dirigencia agropecuaria, Maxi, por parte de las bases, para ir a una gran movilización para el próximo 9 de julio. Ayer por la tarde hablaba con uno de los presidentes de la comisión de enlace y me decía que, bueno, por ahí ellos no quieren porque pretenden contener un poco, no es momento de agitar las banderas de la grieta, pero las bases los están llevando a que el campo adhiera a una gran movilización en protesta por la política agropecuaria, fundamentalmente el cierre de exportaciones para el próximo 9 de julio. Bueno, habíamos dicho el tema alquileres, Claudio, las aclaraciones. Y porque el cambio se va a producir este jueves, no el de la semana siguiente, el 1 de julio, allí debuta el nuevo índice para contratos de locación, el ICL, que es un índice que arma el Banco Central en base a un mix entre inflación y los salarios, la evolución de los salarios privados. Y ese índice hoy está, marca un aumento del 39%, y la semana que viene puede llegar a estar cerca del 40%. Eso significa que los contratos de alquiler que se firmaron hace un año, justo en julio de 2020, y ahora cumplen el primer año, bueno, se van a tener que indexar entre 39 y 40% para el año siguiente. Ese es el
el gran cambio que produce la nueva ley de alquileres y que obliga a los propietarios a aumentar el valor de los alquileres en base a este índice. No pueden aumentarlo más. Ahora, ¿qué Pero pasó? discúlpame, ¿es un índice mensual? Es un índice. A partir de ahora, digamos, todos los alquileres van a tener que aumentar para el año siguiente de acuerdo a lo que diga este índice. Es la primera vez, este índice debuta esta vez porque la ley cumple un año justamente. Y se aplica supuestamente en la renegociación del contrato ya el aumento anual los 12 meses previos, o se va aplicando, que se va actualizando como si fuera un UVA o un SER, que se aplica cada todo. mes, justamente cada mes, digamos, vos ya sabes que el alquiler aumenta 40% para el siguiente año y cada mes, después ahí depende también del contrato, vos podés firmar una actualización mensual con el propietario o si no, digamos, trimestral, pero no puede aumentar más del 40% que te marca la ley. ¿Pero qué se hace? ¿Sobre el año pasado? ¿Sobre la inflación pasada en el último año? Claro, no, es inflación y salarios, es la mitad. Perdón, por eso los salarios pasados en el último año. Sí, claro, y por eso te da la inflación fue el 36% y los salarios estuvieron por abajo de eso y marca, bueno, lo que va a aumentar. Está bien. Lo que decíamos es que la aclaración es que obviamente nadie va, si viene al 40%, si viene al 70% de las renegociaciones de contrato, nadie va a tomar 40% de renegociación en un contrato. Si todo el mercado viene con un aumento de alquileres del 71% anual, nadie va a decir, bueno, ahora sí, el contrato te lo renuevo con 40% de aumento. No, claro, por eso, como la oferta cayó 35% en el último año, justamente lo que las inmobiliarias dicen es que puede caer todavía más la oferta por esto mismo, porque los contratos de alquiler vienen subiendo muy por arriba del 40% y que van a quedar más, digamos, en negro. En blanco no puede subir más de 40%, claro. pero va a haber todo tipo de cláusulas o directamente se va a retraer la oferta. Ese es el punto. Y va a pasar eso, digamos, porque nadie quiere, digamos, esta ley lo que te marca es que salís perdiendo contra lo que está pasando en el mercado. Y hoy en el mercado lo que está pasando es que el último año aumentó 71%. Bien, está Cristian Balbo en Villa Devoto, zona gastronómica, porque se está discutiendo si en la ciudad autorizan la apertura dentro de los locales. Hasta ahora no está autorizado, sí en la provincia, en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con este tema. Cristian, ¿qué decís? ¿Qué tal, Maxi, equipo? Buenas tardes. Y después del tobogán con la caída de contagios que hubo el fin de semana largo, lamentablemente ayer vuelve a subir en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires 1.344 casos. Pero claro, desde el gobierno de la ciudad lo que buscan, y avanzamos con la Cámara, es flexibilizar los restaurantes y los bares. Tengamos en cuenta, Maxi, que por el último decreto pueden abrir de 7 a 23. Han extendido el horario de apertura, pero todavía, como estás observando aquí en Villa Devoto, en la calle Fernández de Enciso, las mesas permanecen todavía en la calle, pese a que es una tarde de llovizna de invierno, y no tienen permitido, Maxi, comensales en el interior de los locales gastronómicos. No puede haber comensales. Lo cierto es que algunos restaurantes y bares están lamentablemente, digo lamentablemente porque no está permitido todavía, permitiendo que algunos comensales estén dentro de los comercios. Han ubicado unas mesas como prueba piloto, dicen ellos, pero todavía no están autorizados. Presuponen que tal vez para este fin de semana sí ya permitirían, como está ocurriendo en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, Maxi, que haya un aforo del 30% en el interior de los locales. Mientras tanto, fíjate vos cómo están almorzando aquí en Villa Devoto, bajo los toldos, tratando de guarecerse de esta llovizna. No se puede estar en estas mesas afuera porque te mojás absolutamente todo. Pero hemos visto durante todo el fin de semana largo que mucha gente ha decidido igual salir a almorzar, a tomar un café, y lo que hacen, fíjate vos, es estar muy abrigados. Es decir, no te sacás la campera, no te sacás la bufanda, te dejás todo lo que tengas para permanecer abrigado y poder, aunque sea almorzar, desayunar, almorzar, merendar o cenar afuera. Lo cierto es que hemos recorrido, y tengo que decirte, hay algunos locales gastronómicos que han ubicado mesas adentro, y algunas personas han decidido ingresar a los comercios cuando todavía no está permitido. Esto es lo que estamos viendo por lo menos en Villa Devoto, también lo hemos visto en Palermo, que mucha gente ha decidido, pese a que todavía no está permitido en el ámbito porteño, ingresar a los comercios.
Se supone que el fin de semana que viene sí ya estaría autorizado, pero claro, va a depender también de la curva de contagios. Te decía, ayer 1.344 casos en el ámbito porteño, baja la curva de contagio, pero la que no está bajando, Maxi, lo sabemos muy bien, es la de fallecidos. Ayer 792, récord, esa está en alza. La de fallecidos sigue en alza, presuponemos que va a ir bajando con el plan de vacunación, a medida que se vayan aplicando más primeras dosis y que lleguen las benditas segunda dosis, que ahora es el nuevo problema vigente aquí en la República Argentina, pero adentro sí vemos que ya hay algunas personas que han decidido ingresar y están ocupando algunas mesas. Gracias, Cristian. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Cristian. Seguís ahí con el móvil de A24. Poca gente, por lo menos a esta hora, en la calle. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está el dólar ahora? Mira, el blue igual que ayer, 165 pesos. El contado con liqui, acá está la novedad del mediodía. Cuando empezamos el programa estaban 168 pesos. O sea, marcaba una suba respecto del día de ayer, donde después de conocida la información del pago... Intervino el Banco Central y lo estuvo bajando. Bueno, y desde que empezamos el programa hasta ahora intervino el Central y lo bajó a 166,50, de 168. O sea, sigue algo por arriba del cierre de ayer, pero más moderado que hasta hace un rato. Contame, Damián, dejamos para mañana las estadísticas muy interesantes que tenés del tema de la mortalidad y cómo ha bajado un poco la letalidad con el tema de las vacunas. Si bien la cantidad de fallecidos, la verdad que es terrible. Este año va a haber más fallecidos que en el 2020, que fue el año... Estamos a 1.100 fallecidos de ya superar todo lo que fue 2020. Pero en relación a la cantidad de contagiados, es decir, la letalidad, cuánto de los contagiados pueden fallecer, ha disminuido, y sobre todo en los últimos meses gracias a las vacunas. Mañana vamos a mostrar los datos finos. Pero contame, está circulando las declaraciones de Alberto Fernández, ahí tenemos imágenes en la bancaria hace un ratito, muy duro metiéndose en la campaña. Algunos decían, bueno, está totalmente corrido la campaña, no quieren que aparezca por la provincia de Buenos Aires, que ahí van a liderar Cristina y Kicillof la campaña, que el presidente después de las gafas que ha tenido y los traspiés y los errores, mejor correrlo de la campaña, ha vuelto en la campaña política Alberto Fernández con esta aparición en la bancaria. Pero vos decís el único que cumple un poco al pie de la letra lo que quiere Alberto Fernández de su posicionamiento, casi en soledad, no son ni los gobernadores, ni los intendentes, obviamente ni Cristina ni Alberto, todos se despegan del presidente, pero sí Martín Guzmán con el anuncio de ayer. Absolutamente, Maxi, porque de hecho ayer lo que hizo el ministro Guzmán fue respetar a rajatabla la estrategia de comunicación que la Casa Rosada decidió para la campaña electoral. Y se notó, Maxi, en tres definiciones que hizo el propio Guzmán en el anuncio. Por un lado, defendiendo la gestión del gobierno. De hecho, que es algo que le pidió el presidente a los ministros, y Guzmán lo hizo refiriéndose a un tema que, claro, lo tuvo como protagonista, que fue la renegociación con los acreedores privados el año pasado. Pero hubo dos otros ejes de la campaña de la Casa Rosada que ayer presentó Guzmán en línea con lo que está pidiendo Alberto Fernández. Uno fue hablar de la salud del frente, de la unidad del frente. Y de hecho mencionó en su anuncio a 4 personas que son claves en esto. Por un lado, al propio Fernández, a la vicepresidenta